Sí, bueno, una pena, la verdad, porque nos pusimos por delante justo antes del descanso, que pensábamos que era un punto clave para nosotros. Sabíamos que ellos tienen buen pie y que filtran muchos balones. No supimos contrarrestar eso de ellos y bueno, entre eso y no es excusa, pero bueno, también al final venimos de jugar varios partidos seguidos y al final las piernas van cansando. Y bueno, pues al final ellos también tienen buen equipo, hicieron buenos goles y pues gracias, pues llegaron los puntos. Sí, sabíamos en el descanso que no podíamos salir dormidos, como salimos en la primera parte, de los primeros 10-15 minutos que salimos dormidos, y un despiste, pues un penalti que creo que era innecesario, pero bueno, al final hay que seguir entrenando, seguir compitiendo y el domingo por los 3 puntos en casa. Sí, como te digo, al final sabíamos que Saguntino va a estar arriba, que tiene un buen equipo y nosotros pues al final, bueno, pues entre Liga y Copa tampoco tenemos una plantilla demasiado amplia y puede ser que nos pase factura, pero bueno, no es excusa, como te digo, al final somos grandes jugadores, un buen equipo que tenemos que competir en todas las competiciones y bueno, vamos a pelear el domingo a por 3 puntos. Bien, bien, a ver, la verdad que ya conocía a la mayoría de los compañeros, bueno, al final es adaptarse como siempre, como todos los años, hay buen clima. Ya conozco ya te digo, como a muchos compañeros de otros años y bueno, si está bien, para que tenemos que empezar a arrancar ya porque se nos van puntos que luego a final de temporada se va a echar de menos. Contra Manacor, nada, a ver, al final yo poco puedo hacer, sí, pedir a la afición que venga a apoyarnos porque al final es una cosa bonita, que al final si ganamos esta eliminatoria y la siguiente podríamos jugar el año que viene contra un Primera División, la Copa del Rey, que es algo ilusionante y para la afición que pueda ir a un estadio grande y nada, que se animen, que vamos a dar todo.